Y tiempo para analizar la actualidad en A Buenas Horas con Carlos Federico Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy Buenos bien. días. Aprovechando que ya tienes No, ese segundo nombre, ya por eso lo he nombrado. Y también con Carlos Guitián, que no sé si tiene segundo nombre. Muy buenas. Me hubiese encantado, pero no, Pero no no. tengo. Vaya, vaya. Bueno, yo soy José Yo Luis. como en esta tertulia siempre estoy en, en minoría de algo. Me quitan el doctorado, me quitan el segundo nombre. Es terrible, terrible lo mío. Sí, sí. Carlos Talavera lo dice porque como en tertulias, en la referencia que sale en Zoom, ¿no? De Héctor Rodríguez, pone doctor Héctor Rodríguez, claro. A No, Carlos Héctor Guitián. no, doctor Rodríguez, que es más Doctor Rodríguez, impactante. ¿verdad? Sí, 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 exacto, que es más insigne, ¿no? Con lo cual, pues claro, esa es la queja de Carlos hombre, Guitián, pues, pero bueno, pues si tienes un doctorado, pues ponlo, ¿y claro. por qué No, no? A mí, te digo sinceramente, yo, el único que he visto decir, es que yo soy doctor, es un político de izquierda, de esta izquierda de bar, pues de bar porque montó un bar, y Hmm. ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Entonces, Vale, claro, tú eres una persona mucho más discreta, y yo creo que contigo no hace falta decir que eres doctor, porque se ve, se nota, ¿no? La sapiencia, que es lo que interesa. Sí, hay otros que lo tienen que decir porque la verdad es que lo que dicen no tiene nada de doctorado, pero claro. bueno. Sí, sí, hay algunos que a lo mejor quieren presumir precisamente a lo mejor por alguna carencia, ¿no? Cuando dices que por algo Claro, presumes, dime de porque qué algo te falta. presumes, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad. Como siempre, a ver si podemos concentrar toda la información, por lo que les pediría siempre intervenciones, ¿no? Resumidas, ¿no? O sintetizar los contenidos para que nos dé tiempo a hablar de todo. Empezamos, Carlos Guitián, ¿no? Por la cumbre de la OTAN. No sé si viste la imagen. Pedro Sánchez parece que de manera intencional se separó un poquito del grupo. No sé si viste el curioso detalle, porque tienen una marca en la foto, se ve cómo mira la marca y se mueve un poquito más a la izquierda. ¿Para qué? Porque todo eso en comunicación política tiene su sentido, ¿no? Es, bueno, me aparto un poco del resto, llevo la diferencia, no saludo a la gente, se mantuvo un poquito al margen. A ver, en ese sentido parece que estaba todo un poquito estudiado, pero bueno, desde tu punto de vista, ¿la postura del gobierno es lógica? ¿Va a ser acertada? yo de verdad que suelo decir muy poco estas cosas, pero me siento orgulloso en este momento del gobierno, la verdad. Porque ha sido lo suficientemente valiente para decir lo que ninguno de los otros que estaban allí todos con caras también, porque si nos fijamos en las caras del personal, tampoco eran precisamente unas caras de fiesta y alegría, salvo dos o tres que se les notaba el exceso, el eso que tampoco es lo mejor. Y bueno, ante un personaje como este Trump, que lo que por lo visto no se ha contado, porque aquí se cuentan unas cosas y otras no, es que Estados Unidos ya ha dicho que no va a llegar al 5%, que ella lleva muchos años pagando y que ahora le toca pagar al resto, ¿no? Y sobre todo pagar el armamento que ellos fabrican. Entonces, claro, ante estas cosas, pues realmente que haya alguien con las narices de decir, pues mira, no voy a ir por aquí porque esto no lo puedo hacer. Sencillamente España no puede hacer esto. Pues es para sentirse, a mi juicio, muy orgulloso. Carlos Talavera. Bueno, yo tengo una opinión discrepante Sí. de Carlos, pero no dejo de reconocer en parte lo que dice, tiene cierta razón, ¿no? O sea, yo creo que cuando un país tiene una política que viene determinada por el gobierno legítimo, lo que tiene que hacer es mantenerla y no plegarse a las exigencias de nadie, eso de entrada, ¿no? Ya, de hecho, el pertenecer a una organización como puede ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la misma Unión Europea, hay una serie de limitaciones de lo que es la capacidad de actuación del gobierno y del Estado realmente, ¿no? Hay unas limitaciones importantes. Yo diría que es unos recortes de soberanía bastante patentes. Ahora bien, con respecto, por otro lado, o sea, yo creo que una actitud de separación, de no ser amistoso, amigable, saludador, no tiene ningún sentido. Yo pienso que se puede ir
a cualquier reunión de estas se puede saludar efusivamente a todas las personas que están allí por dos motivos. La primera por un motivo puramente político, o mejor dicho, la primera por un motivo puramente de educación y de simplemente porque ellos que están allí están representando a sus países. No creo que ninguno sea un apestado, ¿no? O sea, todo lo contrario, hay que hacerlo. Y eso además va a ir en favor de tu postura. Va a ir en favor de tu postura. Tú quieres estar integrado, tú quieres seguir integrado, porque eso es verdaderamente lo que quieres, porque si no, ya hace muchos años, en vez de haber dicho de entrada no, pues habrían dicho no ni de coña. Entonces no, el PSOE ha cometido ese error, cometió aquel error en aquel entonces y ahora quiere zafarse de alguna manera presionado por sus aliados aquí, por sus aliados políticos aquí actualmente, etcétera, etcétera. Mira, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no es para sentirse orgulloso, yo creo que es una mala política por parte del presidente del gobierno de aislarse de los demás, ¿no? Y por supuesto luego en cuanto al hecho en sí mismo, decir, no, yo no voy a llegar a ese 5%, mira, yo en política no me creo nada, yo en política no me creo nada, ¿sabes? Y muy probablemente veremos que los demás lleguen al 5 y que España probablemente también y a lo mejor hasta más, ¿vale? Y no va a llegar nadie al 5, hombre. ¿Perdón? Nadie va a llegar al 5. No lo sé. Imposible. No lo es sé. imposible. Habrá quien no pueda, pero hay otros que sí pueden, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la presión internacional, España se ha plegado muchas veces, y el PSOE igual, uno de los a este tipo de presiones internacionales, muchas veces. Ahora quiere mantener esa postura, bueno, a lo mejor, pero también es cierto que estamos en una situación política, la verdad, bastante inestable. ¿Eso qué significa cuando digo inestable? Porque lo mismo para el otoño tenemos otro gobierno o no tenemos gobierno, ¿me entiendes? Porque la situación es inestable. Yo no digo que vaya a caer, ni mucho menos, pero ahí queda. De todas formas, claro, a tenor de todo lo que ocurrió en el día de ayer y de esa postura, ¿no? De decir, bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, ¿no? De Pedro Sánchez, Carlos Guitián, la respuesta de Donald Trump, ¿quieres problemas? Pues bueno, guerra comercial y a lo mejor tu economía que va bien, pues voy a hacer que se hunda. Vaya amenaza también tan directa el día de ayer. Sí. No olvidemos también que hay dos bases norteamericanas en España, básicas en este momento para Estados Unidos y su proyección mundial. Vamos a ver, porque en una cosa de esta, España dice, bueno, pues ahora resulta que voy a restringir el vuelo de tus aviones, no sé cuántos, tal, o voy a impedir que pase, los barcos les voy a poner dificultades, o te voy a subir el alquiler. Vamos, las amenazas del señor hasta ahora, a los distintos países parece que no han tampoco cuajado en exceso. A Groenlandia la iba a comprar, a Canadá iba a ponerles no sé qué. Resulta que ahora hay regiones de Estados Unidos que quieren ser canadienses. Con México, 3/4 de lo mismo. Vamos a ver, porque de verdad este es un personaje que, si hablamos de inestabilidad en España, en Estados Unidos la inestabilidad es la que nadie se podía imaginar hace unos meses. Es terrible. Y eso tampoco se habla demasiado aquí. Yo tengo un sobrino viviendo en Los Ángeles, me dice que es espeluznante lo que está pasando ahí. Entonces, claro, ¿quién no descarta que en esos 5 meses de inestabilidad en España, en Estados Unidos, no haya un impeachment y a este señor lo larguen? Quiero decir que el mundo hoy va a una velocidad que hasta ahora no podemos percibir. Y por eso yo digo que hay que tener también gestos. Yo de todas formas discrepo de que no saludó. Yo vi la entrada de Pedro Sánchez ayer y estaba el Mark Rutte y otro señor, y él se puso en medio y les dio un saludo al llegar al sonrientes los tres. Sí. O sea que ojo con también de dónde se salen las informaciones. Porque que pasase él pasó, que lo vi hace 5 minutos, pasó así, claro, y se colocó efectivamente un pasito pensado al margen. Bueno, si hablamos de comunicación política, pues a lo mejor esto también es comunicación política, y si esto le sirve para que gente tan crédula como yo pues se ponga contenta, pues yo creo que bien servido. No, pero son mensajes indirectos que también se muestran con ese tipo de fotos que luego se ven. Lógicamente, si te separas un poquito de tu marca, se va a notar muchísimo que estás desalineado con el resto. Eso está estudiado, Claro. Que conste que lo de no saludar
es por lo que dijo José Luis, no porque yo lo haya visto, que No, conste, no, no, ¿vale? no, no, Porque yo no. la No, información, pero pues, tengo que sí se vio consentir, cómo tengo, ¿no? fue directo a la mesa, esquivando un poquito en el momento de su intervención. Siempre Bueno, se ha parado. Bueno, le preguntaba a los periodistas sí, que por qué mira, lo había hecho. Y dice, bueno, ¿y por qué no? ¿No? En otras ocasiones ya he hablado con mira, ellos, pues me iba directo. la culpa Llamativo. es tuya, José Luis, ¿vale? O Sí, sea, sí, yo no lo sí. dije por la mala información, ten cuidado con lo que dices. Y yo luego creo que hay una cosa que, efectivamente, como tú bien dices, Carlos, probablemente esa colocación sea más para consumo interno que para algo que tenga que ver con los aliados, con los socios, ¿no? Y yo creo que, bueno, tampoco le ha salido muy bien la jugada, porque la mayor parte de la gente lo que ve no es que él se haya colocado allí, sino que los demás no se quieren juntar con él, que es diferente. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Probablemente fue un acto voluntario, porque a él nada le costaba rodarse un pasito, ¿no? Medio pasito para la derecha, ¿no? Pero claro, aquí ¿qué pasa? Que quien está aprovechando eso, pues es la oposición, diciendo, mira tú, a este tío la hace en el vacío, nadie lo quiere, esto es un desastre, mejor que se marche. Es lo que la idea yo creo que lanzan, ¿no? Yo confieso sinceramente que en esto yo no puedo decir que sea neutral, evidentemente, pero a mí como que me da igual, o sea, a mí me Claro. da lo mismo. Para mí no va a cambiar nada la cosa si cambia el gobierno. Bueno. Bueno, hablemos de otra situación también de manera muy resumida, a ser posible. En este caso, empiezas tú, Carlos Talavera, sobre este asunto de lo que está pasando en los juzgados canarios. Yo no sé si esto se va a solucionar alguna vez, pero parece que las montañas de papeles siguen creciendo y tienen una sobrecarga del trabajo, según un dato que leíamos en la jornada de ayer, del 130%, ¿no? El 63% de los juzgados de Canarias. ¿Compartes esta información? ¿Crees que esto algún día pues, va a aligerarse? Mira, la información yo no la puedo contrastar, digamos, de manera fehaciente ni nada de eso, pero lo que sí tengo, esto no es nuevo, esto no es nuevo, o sea, yo en el ámbito en el que yo me muevo o que me he movido más, ¿no? Que es el ámbito social, laboral, o sea, que te señalen un juicio de incapacidad permanente, por ejemplo, para dentro de un año y medio, pues la verdad es que a mí me parece demencial. Demencial porque la persona está esperando una prestación. Muchas veces yo he tenido casos de personas que no tenían nada absolutamente, que no cobraban absolutamente nada, pendiente de una pensión que el INSS les negaba de manera, yo como diría yo, bueno, una sentencia decía, en este caso refiriéndose a una mutua que había colocado al trabajador en una situación de desierto asistencial, ¿no? De desierto asistencial. Bueno, pues el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas están colocando a los trabajadores en una situación de desierto asistencial o de desierto de prestaciones. Tienen derecho a ellas, pero como el procedimiento, como se les permite, como se permite iniciar un procedimiento judicial, o sea, denegar para que luego el trabajador inicie un procedimiento judicial que lo tiene que ganar y que por lo Sí. tanto también tiene que pagar sus abogados, etcétera, etcétera, bueno, pues ellos van y lo hacen, ¿no? Yo creo que eso habría que meterle mano desde dos puntos de vista, desde el punto de vista jurídico o judicial, mejor dicho, que habría que efectivamente o bien poner más medios o bien hacer que los medios que hay se utilicen correctamente y se agilicen las actuaciones, y por otro lado, desde el punto de vista puramente administrativo, o sea, dictando resoluciones que no estén basadas en criterios económicos o en cosas así, que eso es una cuestión que algunos compañeros, Sí. incluso jueces que yo conozco, que hemos hablado, pues dice, algunas veces pienso que estos se dictan resoluciones denegatorias de prestaciones por cuestiones de tipo económico, ¿no? Porque no debemos otro sentido, no tiene Ya, 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 otro ya. sentido, están muy claras, ¿no? De todas formas, bueno, para que luego no me digas, Carlos Talavera, ¿no? Que yo estoy dando información errónea o tergiversada, que no lo ha dicho, pero bueno, esto viene del Consejo General del Poder Judicial, ese dato, ¿no? Me refiero el del 130% y de cómo están los juzgados ahora mismo en Canarias. Carlos Guitián. Yo no, es que no puedo más que coincidir con Carlos, porque Eso está muy mal, ¿eh? realmente, Muy mal, muy no, mal. no, 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 no. Carlos Disculpa, Tony. Federico, cuando te doy la razón, te la doy plenamente. Eh, yo Bueno, lo que... por aquí, perdona Carlos, en TikTok, porque también estamos emitiendo en TikTok, lo digo porque sé que a ti te encanta también salir en todas las redes. Por aquí dicen clavijo dimisión. O sea, lo digo más que nada porque, bueno, estamos hablando de esto, Bueno, pero es bueno, una competencia claro, de justicia, sí. transferida y bueno, yo lo que, vamos, de esto entiendo nada, ¿eh? Y además cada vez me gusta menos el ámbito judicial, lo confieso. Nunca me ha gustado, pero es que cada vez estoy más
encuentro más raro todo esto. Y a lo mejor en Canarias no, pero ¿no sería bueno a lo mejor simplificar las cosas, hacerlas más accesibles al ciudadano, hacer que eso, y es lo que decía antes Carlos, que las leyes fuesen un poquito, o las normas quizás favorables al usuario? Esto es lo que yo, desde, insisto, una lejanía grande, observo. Bueno. Mira, yo te voy a decir un dato que ha generado, o sea, cómo se va a ir, cómo se va para atrás en vez de ir para adelante, ¿no? Ahora mismo acaba de haber una modificación de las leyes de procedimiento, en virtud de las cuales la ley de procedimiento laboral, ley reguladora de la jurisdicción social, porque también hasta el nombre nos hace perder el tiempo, pues, y tanto. ¿sabes? Entonces, resulta que tenemos que, antes de llegar al juicio, lo que había antes era lo siguiente, o sea, el trabajador tenía que presentar una papeleta de conciliación administrativa ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Ahí las partes, si no se ponían de acuerdo, pues el trabajador tenía ya la vía judicial abierta. En todos los juicios de todas clases, incluso hasta en los penales, diría yo que también, se insta a las partes a llegar a un acuerdo antes de celebrar el juicio, antes de entrar a la sala a celebrar el juicio. En lo penal es un poco distinto porque, claro, el Estado es el Estado, pero puede llegar a acuerdos la Fiscalía con el acusado para, en fin, que acepte las penas, que se conforme, en fin, hay toda una serie de cosas. Pero en el ámbito civil, en el ámbito laboral, etcétera, siempre se plantea la ley de reguladora del ámbito que sea, de la jurisdicción que sea, plantea la conciliación. El juez animará o instará a las partes para que lleguen a un acuerdo antes del juicio. Bien. Tenemos la conciliación previa y ese acuerdo al que el juez insta a las partes. Bueno, pues ahora acaban de añadir una cosa más. Un mes antes de la celebración del juicio se tiene que celebrar un acto de conciliación judicial para ver si las partes llegan a acuerdo. Vamos a ver, si no hemos llegado a acuerdo, si no nos hemos puesto de acuerdo en la conciliación administrativa, si tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo hasta el mismo momento del día del juicio, que el juez nos lo va a pedir, ¿por qué demonios tenemos que instaurar obligatoriamente un acto conciliatorio donde tenemos que destinar recursos? Porque ese acto de conciliación tiene que hacerse con un funcionario que tome nota, con el letrado de la Administración de Justicia que levante acta de ese acto, etcétera, etcétera. ¿Para qué empantanamos más las cosas? ¿Me entiendes? Entonces, a mí me parece que cuando se legisla desde el buenismo ignorante, porque esto es ignorancia pura, ignorancia de cómo funciona, en mi caso, el que conozco, la jurisdicción social, de cómo funciona la misma sociedad. Si dos personas no están de acuerdo, no se han podido poner de acuerdo y llegan a juicio, es porque hay que llegar a juicio. El hecho de que se inste a las partes a que se llegue a un acuerdo antes mismo del juicio es estupendo, porque muchas veces la gente dice, coño, pues mejor hacemos un acuerdo que no tener ¿me entiendes? Un pleito aquí que podemos perder o lo que quiera que sea. Pero no metas más burocracia por medio, no metas más actos de conciliación forzados, porque no hay posibilidad de conciliación. Es que está claro que, bueno, que parece que, Carlos, la burocracia, Carlos Guitier me refiero, está haciendo también que todo se ralentice y estamos viendo no solo en los tribunales, sino en cualquier lado, ¿no? Yo, esto que ha dicho Carlos, de que a veces se legisla por gente que tiene muy buenas intenciones, pero ha pisado poco el suelo de ese campo, yo lo llevaría a mi campo de la educación, que se repite lo mismo, gente que tiene poco que ver con la educación, no digo en titulaciones y en cosas, y en doctorado, sí. Digo en práctica. Pues empiezan a sacar normas, a hacer cosas que lo que hacen es empantanar, dificultar, crear burocracia absurda y efectivamente esto es una cosa que se sufre en este país. Y yo, ahora si me permiten una salida en la misma línea pero en otro ámbito, por unas razones que no voy a explicar porque sería un poco larga, he tenido contacto últimamente con una persona que está vamos, que no tiene donde vivir, ni no tiene ninguna entrada, ningún recurso. Y entonces hemos estado un compañero y yo animándole para que entre en el sistema de la prestación, no sé qué, de tal, que le dan a la gente que no tiene recursos, ¿no?
este tiene casa, pero ni luz ni agua, porque no ha pagado, no paga la comunidad y le pueden desahuciar en un momento. Vamos. Ajá. Total que, bueno, ¿qué le exigen a este señor? Como primera cosa, que haga una cita previa para el registro de una cosa. La cita previa tiene que ser telefónica. ¿De dónde saca esta criatura el teléfono? Cuando ya ha conseguido un teléfono para la cita previa, pues va a esa cita previa y entonces le dicen, bueno, pues entonces usted tiene que presentar estos papeles en el ayuntamiento, en Sí, sí, servicios sí. canarios. Sí, que no tiene, No sé qué. no tiene sentido, o sea, Y que le para algo... exige nuevamente cita previa. Entonces yo le digo, pues vete allí, pide cita previa. Y dice, el securita no me deja entrar y tiene que ser telefónico. Y esto es así, no me lo estoy inventando. Y tristemente, hemos llegado a un sistema en el que se exigen una serie de cosas absolutamente absurdas que antes no estaban, que las cosas ahora seguramente funcionan mucho mejor, pero que la burocracia empantana enormemente, o sea que no solo es cuestión de legislación, Sí. también es cuestión de organización, es cuestión de comprender un poquito la calle que uno pisa para funcionar. Yo te pongo un ejemplo. Solo un segundo, Carlos Talavera. Tengo que recoger un título, te llega digamos, una delegación del gobierno, llamo, el teléfono que te pone no lo coge nadie, porque no lo coge nadie. En algunos casos da hasta error, que dices tú, página oficial, teléfono, da error, o sea, tremendo. Me acerco, no hay nadie en la puerta, no hay nadie, o sea, me refiero solo seguridad y el conserje, o sea, nadie esperando, no hay cola de nada. Mire, vengo a recoger, no, tiene que llamar, digo, bueno, he llamado, dice, vale, pues llame a este, o sea, estando allí. Digo, tengo que llamar estando aquí a este teléfono, sí, a ver si le pueden atender. Es directo, llamo, hola, sí, he venido a recoger un título, el teléfono dice, no, pero tiene que pedir cita previa. Digo, cita previa, estoy aquí, no hay nadie. Un minuto, entro y salgo, o sea, huella de carbono, lo que tú quieras, o sea, todo lo de lo que se habla, no, tiene que llamar. Alucinante, o sea, no me lo creo. Pues así vamos, como dices tú. Para empezar, sí. Y luego te comentaré lo de los títulos. No pueden establecer cita previa obligatoria. Incluso el defensor del pueblo dictó, no sé lo que dicta el defensor del pueblo, un dictamen, debe ser, si no dictó, debe ser un dictamen, sí. una información, una orden. Ese sistema de cita previa que se estableció, que se generalizó, porque ya existía, se generalizó con la pandemia, eso no es así. Cualquier ciudadano puede dirigirse a cualquier administración y solicitar lo que quiera en el momento en el que acude ahí. Hay algunas que por su propia naturaleza se requiere una cita, como por ejemplo los médicos, como por ejemplo el juzgado, que te designa una fecha concreta y tal. Pero esos son tasados y medidos. Pero ahora, cuando tú vas a una oficina administrativa para pedir un certificado, no te pueden decir que tienes que pedir cita previa, te tienen que atender. Te pueden hacer la puñeta y tenerte ahí hasta las 3 de la tarde y atenderte al final, pero te tienen que atender, ¿vale? Claro. Eso para que todo el mundo lo sepa. Lo segundo, la burocracia. Pues Carlos Guitián, que ha sido profesor de universidad, le dio clase a mi hermana y a mi hija. Qué bueno. Creo que aprobaron, no tenemos nada tal, se aprobaron. Y era difícil aprobar con Carlos, parece ser que era un poco hueso, ¿no? Pero eso fue, eso fue. Carlos, bueno, que sí. Tú sabes, Carlos, la inmensidad de la burocracia que tiene. Mi hija es maestra y psicopedagoga. Ella tiene que rellenar una cantidad de papeles, una cantidad de informes, una cantidad de cosas respecto a los niños que tienen, que me parece bien que haya algunos informes, lógicamente, hay que informar a la familia de manera fehaciente, formal y todo lo que tú quieras. Pero es que hay una cantidad de papeleo inmenso. Yo, en mi experiencia docente, que ha sido para personas adultas con cursos del Servicio Canario de Empleo, recuerdo que el papeleo que teníamos que rellenar era brutal. Y tú dices de recoger un título. Mira, mi hijo ha hecho 2 certificados de profesionalidad. Le acaban de dar el título de uno de ellos hace una semana y pico, 2 semanas, vamos a poner, y después de un año. Después de un año. El otro certificado de profesionalidad ni siquiera le consta al Servicio Canario de Empleo. Y a mí lo que me hace muchísima gracia es que el Servicio Canario de Empleo es el que autoriza la realización de ese curso para obtener un certificado de profesionalidad. No solo eso, sino que a mi hijo le pagaron una subvención para el transporte, para realizar ese curso,
igual que le pagaban a todos los chicos, ¿no? Claro, claro. Estaban haciendo el curso y tal. Bueno, pues no tiene constancia de eso. O sea, ¿qué carajo administración es que tiene? Te obliga a presentar un montón de papeles, porque el centro tiene que presentar un montón de documentación, tanto personal como rellenar formularios, etcétera, las materias que ha impartido, los profesores, las titulaciones de los profesores, todo. No solo eso, sino que dan incluso toda una cantidad económica, un dinero, y no les consta. Claro. O sea, yo alucino. Y esto es una cosa de las que si el gobierno fuera verdaderamente un gobierno socialista, popular en el sentido del pueblo, no popular del partido, ¿vale? Sí, sí, sí. Popular en el sentido del pueblo, ese tipo de cosas tenían que estar resueltas. Tú terminas tu curso y a la semana o incluso inmediatamente, porque no tiene por qué haber tanta demora, te dan tu título. Porque mi hijo lo necesita. Te digo, porque se presenta unas oposiciones y tiene que aportar los títulos de lo que tiene, porque son méritos a efectos de obtener una plaza. Sí. Entonces, ¿cómo podemos estar más de un año sin entregarle un título a una persona? Yo es que no lo comprendo. Y luego cuando vas a buscarlo, pues tienes el problema que yo tuve. Carlos Guitián, no sé qué decirte. No sé si quieres aportar algo de esto. Sí, sí. Y por supuesto, cita previa, claro. Sí, sí, exacto. Cita previa, pero vamos, ridículo. Es que, si me permiten, voy a contrastar esto con otro ministerio con el que tuve hasta hace poco, bueno, el lunes no el anterior, un contacto de ir a hacer la declaración de la renta. Tenían absolutamente todos mis datos. El señor que se sentó, un señor súper amable, encantador, todo perfectamente tal. Bueno, tenía más datos que los que yo tenía y podía aportar. Y eso, lo digo sin ningún tipo de eso. Al revés, me encantó no tener que ir cargado de papeles, ni de... Ahora nadie lleva papeles, sino yo no tengo teléfono de esto y entonces, nervioso. No, él lo tenía todo allí, con una profesionalidad increíble, y en 5 minutos mi esposa y yo estábamos ya fuera con las declaraciones de la renta hecha. Y si esto lo tiene un ministerio, que es el de Hacienda, y tiene la posibilidad de tener todos los datos de una persona, si el ministerio ¿cómo se llama?, del Interior, ¿no?, que es el de los carnets de identidad, pasaporte y tal, tiene una agilidad para esto, que tú vas allí incluso porque has perdido el carnet de identidad y te dicen, bueno, pues espérese 5 minutos y le atiende, ¿Por qué el resto de los ministerios no lo tienen? Pues posiblemente porque han sido históricamente en este país despreciados, porque, son cosas que necesarias para el país, pero que aportan bien poco efectivo, por así decirlo. Claro. En cambio, pues estos, uno, porque es importante tener todos los datos, y otro, pues señores, estos crucen los datos, los ministerios que accedan, no digo que accedan a tu historial delictivo, pero que, hombre, que sepan que dónde vives, etcétera. Yo creo que de verdad que es importante. Sí. Hombre, yo creo que sí. Por ejemplo, Carlos, en el caso de recibir un título, pagas cuando el título te llega, el título te llegaría antes, y es más, te lo llevan a casa si quieres, porque es que, claro, como pagas antes de que te lo den, ahí es donde está el problema. Ya tienes el dinero. No, pero a ver, es que los títulos se pagan la tasa. Hay una tasa por expedición de títulos. Claro, pero si tú lo pagas al final, o sea, en vez de pagarlo antes, seguramente la cosa cambia. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que cuando hablamos de burocracia, estamos hablando del gobierno de los burócratas, ¿vale? El gobierno de los que están en las oficinas, en los burós, ¿no? En la oficina. Ellos son los que gobiernan. ¿Y quién es ese? El funcionario administrativo que está ahí, que se hacen las cosas en función de sus intereses y sus necesidades, no en función de los intereses y necesidades de la población, ¿vale? Pues ¿por qué se pide cita previa? Yo me tuve un enfrentamiento una vez en las oficinas municipales que están aquí cerca del Obelisco, porque mandé a mi hijo, yo estoy iluso, mandé a mi hijo, era chiquitillo todavía, para que presentara un papel, y va la tía que está allí y dice, no, que cita previa. Digo, ¿por qué cita previa? Si esto es un documento que tengo un plazo a presentarlo, yo lo tengo que presentar ya. Pues la tía empeñada que no. Digo, mira, vamos a no meternos nada. Me crucé la calle, fui a la delegación del gobierno y presenté por registro general. Pero, quiere decir, es que no te quieres molestar más y no me molesto más y ya está. La ley ya contempla la posibilidad de que todas las administraciones obtengan los datos y obtengan todos los datos. Incluso te digo, la ley de procedimiento administrativo establece claramente que la administración pública no puede pedir datos que ya tenga.
Y cuando hablamos de la administración pública, no me estoy refiriendo, o sea, porque aquí tenemos vasos incomunicados. Quiere decir, tenemos una administración autonómica, una administración municipal, una administración del cabildo, una administración estatal, Sí. y estos no se comunican entre sí más que determinadas cosas tasadas y medidas cuando quieren, ¿vale? La ley permite que haya una comunicación entre todos, que haya una base de datos común. Lo permite, lo que pasa es que no les interesa hacerlo. Les da igual. ¿Por qué? Porque no. Hacienda, Carlos, no lo tiene todo. Lo que sí tiene Hacienda, efectivamente, el objetivo, como dice José Luis, es recaudar, es cobrar, y entonces Hacienda tiene unos métodos muy interesantes para recabar datos. Las declaraciones informativas que tienen que presentar los empresarios, las retenciones que tienen que presentar también los pagadores de salarios, pensiones, etcétera, la información que tienen que transmitir los bancos a la administración tributaria, los notarios tienen que enviar todas las copias de las escrituras a la administración tributaria. Toda esa información se procesa y toda esa información es la que luego vemos en los datos fiscales. Pero aún así no lo tiene todo. Hay un montón de cosas que todavía no le llega a la administración tributaria y es el contribuyente el que tiene que declararlas. Y hay que tener cuidado cuando se va a la agencia tributaria a hacer la declaración, porque si se te olvida una cosa, luego la culpa es tuya, no es de la administración. Bueno, como tenemos que acabar, yo solo a nivel anecdótico, claro, digamos, con mi proyecto, ¿no? En este caso eres autónomo, resulta que me llega una notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social diciéndome que las cuotas establecidas de autónomos en ese baremo que ellos hicieron en 2023 están mal, las hicieron mal y tengo que pagar, porque están mal y tengo que pagar la diferencia. O sea, ellos lo hacen, te ponen la cuota, tú la pagas, pero como está mal, ahora pagas la diferencia. Con lo cual es sorprendente y dices, bueno, pues si lo haces mal y encima lo reconoces, oye, pues mira, perdona por el error, te lo perdono, pero claro, 10 de este, 20 del otro, 15 de aquel, cuando sumas, dice cuántos autónomos hay en el país, pues multiplica. Venga, 5% para los militares. Ese es un ejemplo de una norma mal hecha. Claro. Y además mal hecha con acuerdos. O sea, ellos llegaron a unos acuerdos con las asociaciones de autónomos y tal, pero es un verdadero disparate. Disparate. No hay, yo, sinceramente, me parece una porquería de norma a efectos de cotizaciones, pues genera más problemas de los que resuelve. Bueno, tenemos que terminar, pero por aquí nos deja un comentario Ciudadano Ken que voy a leer. A ver si lo dejo esto bien. Vale. Dice, eso es así, yo llevo más de 20 años fuera del sistema sanitario, por no ir al médico creían que había fallecido o me fui del país, pese a pagar autónomos y de todo. Y me dieron de baja así sin más. O sea, bueno, curioso, vamos, curiosísimo el detalle, tremendo. O sea, ya vamos, prácticamente te dan por muerto. Pues yo estoy a un paso porque también, por la general, no voy nunca al médico. Vamos, tiene que ser algo raro. Y cuando me di cuenta digo, ostras, voy a hacer un chequeo por si acaso, pero vamos, yo soy de los que no pasa por el médico, vamos, conmigo no tienen nada que hacer. Pero bueno, Carlos Guitián, ¿tienes algo más que decir? Que ya por último nos tenemos que ir. No, que ha sido muy instructivo todo. Cada vez que coincido que es poco con Carlos Federico, la verdad es que aprendo un montón de procedimientos. No, y es verdad. He oído siempre del procedimiento administrativo y eso es un debe que tengo en mi historial. Bueno, pues eso es lo bueno que trata o que tiene tener profesionales del calado de Carlos Talavera y de Carlos Guitián, doctor también, con los que hemos compartido hoy esta tertulia. Yo agradezco mucho las palabras y además quería simplemente hacer una acotación de última hora, muy rápidamente. Ya yo me he gastado el 5% de esto porque ya me compré el casco. ¿Vale? Pues mira, lo ves, ya estaba claro ya que... por si acaso. Muy bueno eso. Carlos, siempre la tienes preparada. Pesa. Ya, pesa lo suyo. Pues mira, ya tienes ahí el gasto militar, el 5% completo por tu parte. Ya me lo gasté ya. Hecho. Gracias a los dos por este ratito, por ese buen humor y como siempre un placer tenerles por aquí en la tertulia. Cuídense mucho. A ustedes y a ti. Gracias.